Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Mitos y realidades de los trasplantes en México. Y me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica a dos destacados médicos. Por un lado está con nosotros el doctor César González, médico especialista en trasplantes, cirujano de trasplantes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias, doctor. Y está con nosotros el doctor Fernando Rosales, quien es médico general y quien coordina justamente los trasplantes para que pues, el cirujano de trasplantes pueda adquirir estos órganos de la mejor forma posible. Doctor Rosales, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Gracias por dejarnos dar información y promover los trasplantes. Bueno, vamos a comenzar por platicar un poquito acerca de lo que es la situación de los trasplantes en México. Sabemos que hay largas listas para que una persona tenga la oportunidad de acceder a un órgano cuando así lo necesita. ¿Cómo va la donación de órganos en nuestro país? ¿Qué tanto somos los mexicanos afines a donar nuestros órganos cuando ya no nos van a ser útiles? Doctor Rosales, platíquenos, por favor. Bueno, primeramente quitar el nombre de lista. Ya no hay lista de espera. Tenemos un banco de información donde se tiene los pacientes que se han dado de alta a un sistema, y en ese sistema a nivel nacional todos los médicos involucrados en el área de trasplantes estamos viendo qué pacientes requieren de cierto órgano. Entonces la lista de espera era hace mucho tiempo, más de 25 años, tiene que ha venido modificándose con la ley y modificándose con el sistema. Hoy hablamos banco de información porque los órganos que llegamos a tomar de pacientes que no hacen la bondad de donar se quedan en la zona más cercana. No puede haber alguien que tenga 3 años esperando y que no sea compatible con el potencial donador, entonces no puede llevarse en orden esa lista. Realmente lo que hacemos es toda una logística para dar el mejor órgano a la persona más compatible. Doctor, ¿los mexicanos somos afines a donar nuestros órganos? Sí, fíjate que hemos tenido experiencias en hospitales de alta especialidad, donde más son centros de trauma, donde hay traumatismos craneoencefálicos, hay muerte encefálica, que a ratito abordaremos este tema. Pero la gente regularmente es muy bondadosa en México. Me gusta el eslogan de México siempre fiel. Siempre apoyan, siempre hay la bondad, ¿no? Cuando los abordamos en entrevistas siempre hemos tenido una respuesta positiva. ¿Cuáles son las características de un paciente para que sus órganos puedan ser donados? ¿En qué momento? Cada órgano tiene cierto tiempo. Por ejemplo, el corazón es de los más celosos. No debe de haber distancias mayores a 3 horas para poder donar el corazón. Deben de ser pacientes que no hayan utilizado drogas, que estén sanos. Incluso la medida del corazón con la medida del potencial receptor tiene mucho que ver. Hacemos medidas en ese momento para ver a qué paciente podemos otorgar estos órganos. Y otros como las córneas, que son tejidos que pueden ser hasta 72 horas post-mortem, mientras estén sin infectarse con hongos, bacterias o virus, pueden ser tomadas incluso en los teatros. Pero dependiendo del tejido, son las horas que tenemos. Lo que regularmente manejamos es no más de 72 horas en terapia intensiva, que es donde encontramos la mayoría de los pacientes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema en Mi Cita Médica. Visita Farmacia en Florido y aprovecha que tienen la caja de cubrebocas azul con 50 piezas a solo $59.90. Consulta con médicos certificados en $75 y prueba rápida de COVID-19 de antígeno por tan solo $349.90 con resultados en 15 minutos. Visita cualquiera de sus sucursales localizadas a un lado del Florido Abarrotes y Carnes. Farmacia El Florido, apoyando tu bolsillo. ¡Qué barato! ¡Ah! Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de la cultura de la donación de órganos y los trasplantes en México. Doctor César González, explíquenos, por favor, ¿cuáles son los órganos más solicitados en México? A nivel nacional, el órgano que más se requiere es el trasplante de riñón, pero hay que recordar que también un tejido es muy importante, que es el
las córneas. Las córneas son los tejidos que más se trasplantan a nivel nacional y a nivel mundial. Pero también hay órganos que son muy importantes y vitales, como es el hígado y es el corazón y los pulmones. Pero a nivel nacional, el órgano que más se requiere es el trasplante de riñón y el trasplante de los tejidos, las córneas. Doctor, en el caso de los trasplantes de riñón, bueno, pues estos pueden ser también de donador vivo, ¿no? Finalmente, cualquier persona que está completamente sana puede donar uno de sus riñones. Definitivamente. Aquí hay muchas ventajas con el trasplante de donante vivo. La situación es tener la bendición de contar con un donante que sea compatible para poder cambiar la calidad de vida del paciente que está en diálisis o está por entrar a la terapia sustitutiva de la función renal, como es la diálisis o la hemodiálisis. Por lo tanto, el contar con la bendición de un familiar o un amigo que sea compatible cambia mucho la perspectiva de vida de ese paciente, porque la esperanza, la sobrevida del riñón trasplantado es mucho mayor en un paciente que se trasplanta de donante vivo. Sin embargo, si no existe un donante vivo, existe la oportunidad de un donante fallecido con muerte encefálica, que la familia acepte la donación de los órganos para que su familiar siga trascendiendo a través de la donación. Claro. En el caso de las córneas también, ¿qué tanta complejidad tiene el trasplante de las mismas? Digamos, el transporte de la córnea de la persona que acaba de perder la vida a quien lo va a recibir. Bueno, esta pregunta yo creo que también es muy importante para el doctor Fernando Rosales. Él es encargado de la extracción de las córneas y de los tejidos que se trasladan hasta los hospitales donde están los pacientes en la base de datos para poder ser trasplantados. Aquí las córneas tienen una mayor sobrevida, se colocan en una sustancia para preservar ese tejido y puede durar incluso con una temperatura adecuada, ese tejido puede durar días incluso para poder ser trasplantado a los pacientes que estén en la base de datos. Pero como comentó el doctor Fernando Rosales, el corazón solamente tiene unas 3 o 4 horas para poder ser trasplantado, igual que los pulmones. El hígado son hasta 6 horas y los riñones pueden ser hasta 72 horas la posibilidad de que se pueda trasplantar una vez que se hayan extraído esos órganos. Ahora bien, hay también trasplantes en los cuales un solo órgano puede funcionar para dos pacientes. El trasplante de hígado, por ejemplo, puede realizarse de esta manera. ¿Un hígado puede funcionar para dos personas diferentes? Así es, definitivamente. Cuando hay un donante fallecido y se extrae el hígado, puede ser que se realice una segmentectomía o una división del hígado para poder ser trasplantados a 2 niños o a 2 jóvenes o 2 personas con una constitución física pequeña, adecuada para la cantidad de tejido hepático o del hígado que se va a trasplantar. Entonces sí se puede hacer un trasplante doble de un solo donador de hígado con muerte encefálica. Por eso es lo que nosotros los médicos insistimos en que un donante puede salvar a más de 8 personas que estén en espera de un órgano para seguir viviendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con algunos mitos en relación con el trasplante de órganos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca del trasplante de órganos en México y en torno a este tema hay muchos mitos. Entre ellos el hecho de que si a una persona la secuestran es posible que le extirpen los órganos para dárselos a algún paciente. Doctor Rosales, platíquenos por favor cómo funciona el proceso de un trasplante de órganos en México. Hoy día lo primero que tomamos en cuenta es la compatibilidad. Se hacen estudios de células para ver que los órganos no se rechacen y antes de tomar un órgano o proponérselo a un receptor, estas pruebas deben de tener alta sensibilidad. Esto significa que no avanzamos un trasplante si no hay compatibilidad. Entonces no se puede andar tomando órganos por todas partes y andar diciendo, pues, ¿quién lo ocupa? Debe de haber compatibilidad para que no haya rechazo. Por eso se vienen abajo todos esos mitos que existían. Aparte está muy legislado, está muy cuidado por la autoridad. Hay criterios internacionales como el de Estambul, donde habla de que no haya turismo de trasplante, que ocurría hace como 20 años en diferentes países de bajo nivel económico.
Hoy día hay mucha observación. Aparte, es una cirugía de alta especialidad. Nos juntamos hasta 12 personas para poder hacer el acto bondadoso del trasplante. Y es bien difícil que se junte todo. Saldría muy carísimo tener un acto de corrupción con tanta gente, cuando lo que queremos es ayudar a un paciente y ser bondadosos con nuestro acto colegiado que tenemos para poder sesionamos antes de cualquier trasplante con comités y lo presentamos al Sistema Nacional de Trasplantes. Entonces es muy difícil. No dudo que se den noticias de que haya gente que lo haga, que tenga la ignorancia de que no puede hacer un trasplante así. No dudo de que haya maldad y lo logren, pero que los médicos participemos o que los sistemas participen para eso está nulo casi. Claro, eso es imposible. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor González para abordar otro punto bien importante, la vida útil de un trasplante y qué es lo que debe hacer esa persona para mantenerse sana y no rechazar ese tejido extraño que le es introducido en el organismo. Una pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de los trasplantes y un trasplante no termina después de una intervención quirúrgica exitosa. De hecho, gran parte del proceso comienza ahí. Doctor González, ¿cuál es la vida útil en el caso de la mayoría de los órganos trasplantados? Muy bien comentado. La gran mayoría de los pacientes que se trasplantan inician el quirófano cuando una vez se coloca, por ejemplo, el riñón. Pero de ahí en adelante tiene que el paciente tener una buena disciplina, una buena educación por los médicos que están en el programa de trasplante para poder informar correctamente de los cuidados que debe tener el paciente para que tenga una sobrevida mayor, por ejemplo, del injerto o del riñón trasplantado. En promedio, se dice que un riñón trasplantado tiene una sobrevida entre 15 a 20 años. Todo va a depender de los cuidados que tenga el paciente, que sea disciplinado en los alimentos, de ser alimentos sanos, debe de acudir a sus citas periódicamente para medir los niveles en sangre de los medicamentos que utilizamos para evitar el rechazo del riñón trasplantado. Si el paciente es educado y sigue al pie de la línea del médico de las indicaciones, la sobrevida puede incluso llegar hasta los 25, 30 años. Es importante que ese mensaje le llegue a la sociedad. Los pacientes que se trasplantan de hígado también. El riesgo de un rechazo es mayor en los niños y jóvenes por el nivel inmunológico fisiológico que es mayor. En las personas de los 45 años en adelante, fisiológicamente el sistema inmunológico, que son nuestras células de defensa que van a evitar o van a dañar a ese órgano o tejido extraño, que lo van a ir a atacar, pues ya de los 45 años en adelante esas células disminuyen en forma progresiva. El riesgo de un rechazo es mucho menor, pero ellos tienen mayor complicaciones cardiovasculares. Por eso el mensaje es: la sobrevida de un injerto trasplantado de riñón son de 15 a 20 años del trasplante. Doctor, ¿y qué cuidados debe tener la persona? Además de esta alimentación saludable, un estilo de vida saludable, ¿qué otras recomendaciones? ¿Qué tipo de medicamentos debe estar tomando por el resto de su vida? Los medicamentos se llaman inmunosupresores y son varios tipos de inmunosupresores. Por lo regular se utiliza la prednisona, que desde los inicios de los trasplantes se ha utilizado hasta hoy en día. Hay otros medicamentos que a raíz del advenimiento de estos nuevos medicamentos de 1980 a la fecha, los éxitos del trasplante fue una realidad. Por eso el trasplante no tiene mucho a nivel mundial. De 1980 que salió el medicamento ciclosporina, en adelante han salido varios medicamentos que tienen mayor capacidad de evitar el rechazo. Entonces hay pacientes que tienen rechazo y se les administran medicamentos que bajan las defensas y son terapias de rescate. Entonces, por eso se ha aumentado la sobrevida de los riñones trasplantados. Esos son los cuidados que debe tener un paciente recién trasplantado. Hay unas dosis más altas de medicamentos, por eso se recomienda aislamiento. Un aislamiento en casa con el núcleo familiar, no recibir visitas, precisamente para evitar infecciones de microorganismos oportunistas
como el citomegalovirus y bacterias, hongos y hoy en día pues el SARS-CoV-2. Claro, el SARS-CoV-2. Doctor Rosales, ¿qué podemos hacer con los pacientes trasplantados para reducir su riesgo de contraer COVID-19? Pues las medidas generales son importantes después de no recibir tantas visitas, porque no nada más pueden infectarse por SARS-CoV-2, pero sí la higiene personal es muy importante, de manos, el cubrebocas, que es muy importante, y la distancia. Eso, seguir las reglas generales, tampoco es tan sofisticado pensar en eso. Hemos tenido cuidado en los trasplantes, de hecho se suspendieron en el inicio de la pandemia, pero hoy día estamos avanzando a hacer más con cuidados y con semáforos internos de los mismos hospitales, sesionar bien a nuestros pacientes y seleccionar con pruebas de PCR para que no haya riesgos de infección. Pero posterior a esto los estamos dejando un tiempo más aislados en el hospital y después a sus domicilios con los cuidados generales que deben de tener. Pues doctor Rosales, doctor González, muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cita médica. Obviamente, muchísimas gracias a todo el equipo de Televisa California, a mis compañeros allá en el foro y, por supuesto, a usted por el gran favor de su atención. Gracias. Hasta la próxima.